Soledad, vi que Hola, estás. acá estoy. Hola, No ¿cómo quería estás? Ahí te, destrabar. bien, ahí te presento Soledad, y ya te doy pie para tu presentación. Bueno, con tus hijos no te metas, va a presentar María Soledad Beato, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, perdón, acepto a alguien que quiere ingresar y sigo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, profesora por la UBA, profesora universitaria en Ciencias de la Comunicación, también por la Universidad de Buenos Aires, periodista de investigación, promotora territorial, comunicadora comunitaria y tallerista, especialista en comunicación comunitaria y con perspectiva de género, docente de nivel medio en escuelas de gestión pública del conurbano bonaerense, tallerista del programa de difusión, promoción y ejercicio del derecho a la comunicación, PRODECOM, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y trabaja en escuelas de gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Puede ser? Ella es de San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Soledad. Gracias. Sí, ahora no ejerzo la docencia en las escuelas de la ciudad, sino que doy talleres de comunicación, del derecho de la comunicación en niños, niñas y jóvenes, entonces está todo como muy relacionado. Bien. Trato de vincular las dos cosas. Bueno, mi exposición, el título es un poco fuerte, lo reconozco, pero surgió a partir de una investigación que hice en 2018 sobre... ¿Estoy escuchando algo, puede ser? ¿Se Sí, metió a un ver, audio? alguien está... ya me fijo, ¿eh? Espera, Sole, estoy tratando de ver, pero No. no, nosotras dos nada más estamos. Ahí está. Bueno, ok. Entonces, les comentaba, bien, buen día a todas y todos y todes, y gracias por la escucha y la posibilidad de participar. Bueno, les decía que en realidad mi trabajo surge a partir de una investigación que hice sobre la aplicación de la ESI en 2018, y uno de los aspectos que más me resonaron fue el vínculo que hay entre la aplicación de la educación sexual integral en la prevención y detección de los casos de abusos sexuales intrafamiliares o de abusos en las infancias. Me parece que es una de las tareas más como significativas y que más se desatienden en el imaginario social, ¿no? Porque estas campañas que atentan contra la aplicación efectiva de la ESI, como son las con Mis hijos no te metas, están desconociendo, como decía la expositora anterior, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que tras ese ser sujetos de derechos trasciende la potestad que tienen los padres sobre ellos, porque muchas veces justamente son sus propios hogares en donde son vulnerados o vulneradas, y entonces tienen que tener una protección que supere ese espacio, y esa protección está brindada por el Estado. Por eso yo también planteaba en el resumen que le presenté a Geraldina, ¿cuál es el rol del Estado? Bueno, el rol del Estado, al garantizar mediante leyes como son las de protección de los niños, niñas y adolescentes, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Educación Nacional, que incluye la Ley de Educación Sexual Integral, lo que hace es justamente garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tiene un rol de cuidador el Estado en este caso, ¿no? Esto viene también a chocar contra un paradigma de la educación originario, ¿no? De que la institución familiar era la institución superlativa para educar a sus hijos e hijas. Y bueno, eso también trajo muchos debates a nivel educativo, a nivel de sanciones de leyes de educación, y se hizo muy fuerte cuando la ESI empezó a tomar más notoriedad en los medios de comunicación, se empezó a luchar por su implementación desde los espacios escolares, desde los centros estudiantiles, desde la militancia por la ESI que ejercemos muchas de quienes y muchos de quienes estamos en este espacio charlando hoy. Entonces ahí salieron estos grupos reaccionarios, ¿no? Con Mis hijos no te metas,
a decir que se les iba a enseñar a masturbarse o que se iba a promover un intercambio de género, que se iba a promover prácticas sexuales anticipadas, como para deslegitimar, ¿no?, la educación sexual integral, que, como bien dijo la expositora anterior, no tiene solo que ver con aspectos sexuales, genitales y biológicos, sino que tiene que ver con otros aspectos que justamente, y este es el punto que me toca, contribuyen a fortalecer a los niños, niñas y adolescentes en la prevención o detección de casos de abusos o de situaciones abusivas que los puedan perjudicar. Algunos datos que voy a tirar como para empezar son que, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Tengamos en cuenta que cuando uno es adulto y recuerda haber sufrido abusos sexuales en las infancias, tiene que haber pasado un proceso de deconstrucción y de apropiación de ese hecho como abuso. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, con conocimiento, con información, con un proceso que es largo y que muchas veces uno dice cómo el niño no lo dijo cuando era niño y recién se da cuenta cuando es adulto. Bueno, sí, nos pasa eso porque no tuvimos ese acceso a la educación sexual integral cuando éramos niños o niñas, en muchos casos, ya sea desde el interior de la familia o garantizado por el Estado, porque en su momento, en otras épocas, el Estado no lo garantizaba. Otro dato interesante y alarmante es que el 53% de los casos de abuso sexual infantil se produce en el hogar de las víctimas. El 18% de los casos se produce en la vivienda del agresor. Esto puede ser un tío que se lleva a los sobrinos a su casa, un vecino que los chicos van a jugar y pasan cosas ahí y no las cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esas cosas. Y otro dato es que el 10% de los casos es en la casa de un familiar. Es decir, el 63% de los casos se produce en el ámbito familiar de la infancia, familiar o de contexto amigable, digamos. Bien, entonces, ¿cómo contribuye la ESI a prevenir y detectar casos de abusos en las infancias? Por un lado, porque funciona siempre como un habilitador para que los niños, niñas y adolescentes puedan decir lo que les está sucediendo en su casa o en algún otro ámbito de su vida diaria. Entonces, al hablar de las cosas que se permiten o no se permiten hacer con nuestro propio cuerpo, con el cuerpo del otro, a empoderar el autoestima de los estudiantes y las estudiantes, se puede fomentar el no, se puede empoderar la capacidad de identificar cuáles conductas son afectivas y cuáles conductas son abusivas. En relación a esto, específicamente los niños y niñas, a partir de conocer su cuerpo en detalle, ¿no?, con los nombres que corresponden, decirle vulva, pene, cola, no sé, como decir, nombrar las cosas con su nombre, aunque para nosotros los adultos a veces suene un poco chocante porque fuimos educados en otra era o porque no tuvimos esa educación, y naturalizar estos conceptos también y estos nombres y nombrar a las partes del cuerpo naturalmente, hace que los niños sepan que esas partes son íntimas, que si hay que tocarlas porque hay que limpiarlas, higienizarlas o curarlas, hay que esperar del adulto un pedido de permiso para eso. No, esto se enseña en la ESI en los distintos niveles. Se enseña que tiene que haber un pedido de permiso, se enseña que las partes íntimas son privadas y no se tienen que exhibir. Con esto que se está también promoviendo, que si a un niño o niña se le exhibe de parte de un adulto alguna parte íntima, puede identificar que eso es una conducta indebida. Los niños, a partir de conocer su cuerpo en detalle, saben qué cuidados deben tener, lo que pueden permitir o no de los adultos y de otros niños o jóvenes con los que se encuentren,
porque también sabemos que suceden situaciones abusivas en el seno de la familia, digamos, de los niños y niñas que comparten juegos entre sí, como ser niños chiquitos con primos o hermanos más grandes, que son conductas abusivas, que quizás no lleguen a ser delitos, pero que sí son abusivas y tienen que poder ser identificadas para que no se reproduzcan y para que no permanezcan en el tiempo. Esto también está ligado con la eliminación del tabú, ¿no? De que uno cuanto más desde la escuela habilite estos espacios de conversación, brinde información científica, como dijo la anterior expositora acertadamente, digo, todo lo que sale de la escuela no hay duda que es para el beneficio de los niños. Todo lo que se enseña está en el marco de un currículum que está establecido por el Estado, que está aceptado por el Consejo Federal de Educación, que está consensuado con la comunidad educativa y que enmarca las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes, con lo cual lo que se enseña en la escuela nunca es perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. Esto también, digo, es importante como argumento para enfrentar a aquellos que dicen, con mis hijos no te metas en la escuela, cuando no quieren que se enseñe educación sexual integral, porque se les van a hacer bajadas de líneas de ideología de género, mal dicho, ideología de género, o esto de estimularlos a iniciarse sexualmente precozmente. Bueno, es un poco como argumentar en contra de esos contraataques, ¿no? También la ESI brinda herramientas para poder identificar lo que está bien de lo que está mal, a los niños y niñas sobre todo, a los adolescentes también, porque se pueden dar casos abusivos en noviazgos. Sabemos que los adolescentes cada vez más empiezan a tener vínculos sexoafectivos con jóvenes de su edad o también con adultos. Entonces, también que puedan comprender cuáles conductas son amorosas, afectivas, y cuáles son abusivas, ¿no? Me parece que es importante eso. Y también porque hay muchos jóvenes, esto sí tiene que ver con mi práctica docente, porque lo viví desde la experiencia, hay muchos jóvenes de la escuela secundaria que se hacen cargo de sus hijos, hermanos más chicos. Entonces, digo, la ESI, como bien decía la anterior expositora, es un proceso integral y a la vez continuo, ¿no? No es una materia que se da y termina y listo. Y al ser continuo, lo que permite es que en cada etapa se forjen distintos conocimientos y habilidades y se habitúen conductas sanas. Entonces, a lo que voy es, estos hermanos más grandes pueden identificar si sus hermanos están siendo abusados o estar atentos o prevenir ciertas situaciones. Digo, me parece que habilita otros espacios también, ¿no? También traer estos temas en la escuela a los chicos y a las chicas permite que luego los lleven a sus casas, porque también pasa que hay casas en las que los abusos intrafamiliares no son detectados no solo por la negación o el pudor que eso puede dar o el temor al aleccionamiento que pueda sufrir la familia si lo denuncia o lo expone, sino también por el desconocimiento. Entonces, el desconocimiento de que hay conductas que no están bien y no saber cómo actuar ante eso. Entonces, muchas veces son los niños los que llevan la información de la escuela a las casas, ¿no? Y por ahí sí desencadenan situaciones en las que se detectan situaciones de abuso. Esta investigación que yo hice, como les contaba, se basó básicamente en testimonios de niños, niñas, adolescentes, docentes, directivos, psicólogos. Hice como un raconto de distintos testimonios, porque quería más que nada eso, tener la voz de los actores, ¿no? Y bueno, para introducir en esto, les quería leer una frase de una chica de 17 años, que estaba en quinto año cuando le hice la entrevista, y
ante la pregunta sobre qué es la educación sexual integral, ella respondió: la educación sexual lo que hace es cuidar a los más chicos de los abusos. Una chica de 17 años, ya habiendo tenido cierto acercamiento a la educación sexual integral en su escuela, me pudo responder esto. Me pareció súper importante e interesante que lo identifique de esa manera, y a partir de ahí también me disparó a pensar esto de, bueno, estos hermanos y hermanas cuidadoras, ¿no? Bien, ahora metiéndome un poco más en estos grupos y sectores que buscan instalar una educación sexual moralizante y no integral, ni desde un enfoque de derechos. Existen, son estos grupos antiderechos, y también hay grupos o paradigmas de la educación sexual o de la salud sexual, como le dicen, que pude investigar también, que se basan en paradigmas en la sexualidad moralizante, ¿no? Que instigan a los jóvenes a reprimir impulsos, a que hay que esperar al casamiento para tener relaciones sexuales, a que la sexualidad es solo para la procreación, bueno, y un montón de otras cosas que ya son conocidas, supongo, por esta comunidad en la que estamos charlando, pero que realmente se enseñan. Hay una escuela de maestros y maestras de una universidad católica muy importante del país, que tiene una escuela de familia en la que enseñan desde este paradigma. El lema "con mis hijos no te metas" un poco parte de estos sectores de distintas religiones, para no encasillar solo en una, porque son varias, que arremetieron muy fuertemente en Latinoamérica, aduciendo que no hay institución mejor para cuidar a sus hijos que la familia. Bueno, como vengo relatando y como vemos en la realidad, no sucede así, porque para algunos niños y niñas su casa es el entorno justamente en el que son abusados. Estas campañas de "con mis hijos no te metas", apoyada por las religiones, que intenta evitar que se implemente la ESI, usan como argumento que se utilizará la ideología de género en sentido negativo. O sea, ellos hablan de una ideología de género como si fuera algo negativo, ¿no? Como que vamos a transformar a todos los niños en niñas, a las niñas en niños, o a promoverles un cambio. Se han escuchado cosas horrorosas, como que, bueno, ahora van a querer ser perros, no sé. Argumentos completamente falaces y que instalan una imagen de la ESI que también creo que por eso es tan difícil que se pueda aplicar correctamente o expansivamente. Sin embargo, lo que pretende la enseñanza integral es justamente añadir conceptualizaciones que tienen que ver con derechos adquiridos por la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario, ¿no? Y esto también lo que hace es derribar estereotipos en cuanto a al que, no sé, cambia de género y es débil, o al que le gustan el varón que le gusta al varón, y entonces hay que reconvertirlo, porque muchas prácticas abusivas también tienen que ver con el aleccionamiento hacia aquella persona, joven, niño, niña, que se sale de la norma, ¿no? A veces se dan esos casos de abuso porque es como aleccionamiento hacia el que se salió de la norma, o a reconvertirlo. Entonces, por eso es importante la educación sexual integral basada en el enfoque de derechos humanos y en el marco de estos derechos ya adquiridos, que son la identidad de género, el matrimonio igualitario y sobre todo la protección de los niños, niñas y adolescentes. Como decía, respecto a estos grupos, se conocieron presiones de la Iglesia católica y evangélica para frenar la implementación de la ley, a tal punto que se frenó el tratamiento de la reforma de la ley en diputados de la Nación, y también se frenó el tratamiento en senadores de la provincia. No sé si recuerdan, pero fue un caso muy conocido de un pastor que tuvo una reunión con el entonces presidente y la gobernadora. Nada, un comentario para que tengan en cuenta en la memoria, pero que sí suceden, digamos, no son fantasmas, son acciones que realizan y estratégicas y planificadas, que tienen un aparato financiero atrás, que tienen un aparato institucional y que es muy fuerte, y por eso tenemos que cada día ser más fuertes del otro lado en la implementación de la ESI, en derribar mitos,
en poder hablar de esto cada vez más y en más espacios. Como decía la compañera anterior, que no sea solo en el ámbito escolar, habilitar otros espacios es muy importante también. Por otro lado, muchas veces también se encuentra que se dan abusos a modo, esto ya lo había dicho, pero a modo de eleccionamiento o reencauzamiento de conductas, y de ahí que se encuentren niños o niñas o jóvenes golpeados por sus padres o adultos responsables o abusados simbólica y psicológicamente por integrantes de la familia. Por eso la ESI trabaja integralmente, no solo en los aspectos sexuales, sino también en la valoración afectiva, en el empoderamiento de la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, para que justamente puedan defenderse de estos ataques, para que puedan, no sé si prevenirlos, porque la verdad es que a veces les excede eso, pero sí por lo menos poder hablar de ello, saber a dónde recurrir, saber que en la escuela hay un espacio de escucha que está preparado para recibir esa situación, y si no es en la escuela, en algún integrante de la familia sano o en algún espacio del Estado que existen, no tanto como querríamos, pero hay. Y también decir que la ESI contribuye a deconstruir estas conductas nocivas aprendidas en los hogares. Sabemos que un niño o niña abusado probablemente su adultez sea, no reproduzca, quizás no reproduzca conductas abusivas, pero hacia otros, pero quizás sí las reproduzca hacia sí mismo, tenga una autoestima baja o ciertas inseguridades. Son traumas que generan huellas muy profundas, ¿no? Que atentan contra la integridad física y emocional de sí mismos o de un tercero. Entonces, digo, educando en afectividad, en emociones, también se puede prevenir o se puede encauzar estas sensaciones y sentimientos para que puedan ser puestos en palabras y no que terminen siendo conductas nocivas para sí mismos o para otros. También es importante señalar en este sentido que la ley defiende la perspectiva de integralidad en el abordaje de la ESI, superando las visiones de aspectos biológicos de la sexualidad para integrar las perspectivas psicológicas, jurídicas, pedagógicas y éticas. Esto es un poco el resumen de lo que vine diciendo hasta ahora. Otro relato que tengo para compartirles es el de Laura Velasco, a ver si lo encuentro acá, que es directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que la entrevisté para esa investigación, y en la cual ella afirmaba: la ESI es imprescindible para derribar estereotipos de géneros en plural. Cuando la ESI no se aplica con presupuesto y decisión política, cuando educadores y educadoras no nos comprometemos con la ESI, funciona el currículum oculto, que reproduce las asimetrías, cosificando los cuerpos de las mujeres, naturalizando la división sexual del trabajo y la desigualdad desde los primeros años. Bueno, acá me parece importante también señalar que justamente esta cosificación de las mujeres, esta... perdón, se me fue la pantalla. Esta naturalización de la división sexual del trabajo lo que hace es volver a poner a las mujeres y niñas en una situación de vulnerabilidad, de ser las dadoras, ¿no? Las cuidadoras de los entornos, y también que no tengan espacio para el sufrimiento, el dolor, el desgano, porque tienen una responsabilidad natural, ¿no? Está naturalizada esa división sexual del trabajo. Entonces, en la aplicación de la ESI deconstruimos todo esto y generamos igualdad entre los géneros para justamente que no haya alguien superior a otro o que alguien tenga que hacer las cosas por otro o que alguien pueda soportar cosas y el otro no las tenga que soportar. Hay algo que yo siempre digo, tengo un hijo varón y amigos varones, y hay algo que yo siempre digo, que es que las mujeres nacemos con el temor a ser violadas. O sea, es fuerte, pero es así. Y siempre la recomendación de nuestros padres fue: cuídate,
cuidado que te vas a poner, cuidado por dónde andás. Entonces, la carga del cuidado siempre estuvo en nosotras las mujeres, ¿no? Digo, ¿cuándo empezamos a educar a los varones en el cuidado de sus conductas, en el cuidado de el otro? Entonces, bueno, lo hacemos desde la ESI, desde el nivel inicial y pasando por todos los niveles, acorde a cada nivel educativo y a la etapa de crecimiento de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, iba a hablar de la ley y las leyes que enmarca, pero ya lo mencionó la colega anterior, así que me voy a saltar esa parte para no repetir. Y les voy a compartir otro testimonio que es del juez Carlos Rosansky. Muchos y muchas de ustedes quizás lo conozcan. Trabajó mucho sobre abuso sexual en las infancias. Es el que incorporó el uso de la cámara Gesell en la Argentina. Y bueno, lo entrevisté también para esta investigación y él afirmaba respecto de estas campañas Con mis hijos no te metas, lo siguiente: quienes dicen con mis hijos no te metas coinciden con los que están diciendo lo que sucede dentro de las cuatro paredes de mi familia es algo que hay que arreglar dentro de las cuatro paredes. Lo cual es tremendo, porque sabemos con la legislación que tiene la Argentina, en este caso la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todo lo malo que le pase a una criatura no es una cuestión privada, es una cuestión pública, es una cuestión de Estado, y el Estado está comprometido a intervenir legal y jurídicamente. Esas campañas, Con mis hijos no te metas, lo que están diciendo es: yo hago con mis hijos lo que quiero y vos no sos quien para decirme que deje de hacerlo. De ahí surge el título de mi exposición, ¿no? Con tus hijos no te metas, digo, porque me pareció súper fuerte esto de yo hago con mis hijos lo que quiero y vos no sos quien para decirme que deje de hacerlo. Bueno, esto, no sé si alguien quiere comentar algo. Me gustaría que se pueda dar un intercambio, si es posible. Sí, ahí justamente Cristina, yo a Cris la conozco porque va a ser la expositora también que sigue, dice la historia de Caperucita Roja, ¿no? En algún momento que vos estabas hablando, ella es profe de lengua y literatura, ya después la voy a presentar, pero trabaja mucho con esto de los cuentos tradicionales también y demás. Y después, bueno, Melody, mi hermana, dice, empezar por los varones, por supuesto, también desde los cuidados para prevenir el embarazo. Esto viene un poco, me parece, a colación de lo que ayer se hablaba también, de que tenemos que pensar en estas masculinidades y cómo vamos, de alguna manera, construyendo esas subjetividades desde la escuela, de la familia, ¿no? Esto de que tengan un registro por el cuerpo del otro, ¿no? De los propios cuidados, me parece interesante. ¿Alguien le quiere Sí, hacer, perdón? no, iba a sumar eso, lo del cuento de Caperucita Roja me parece ejemplificador total, cómo eso va calando hondo, ¿no? En el subconsciente, y no nos da, o sea, recién ahora nos estamos avivando de esas cuestiones, ¿no? Y son generaciones que fueron atravesadas por esos cuentos, o La Bella Durmiente, ¿no? Que pueda ser abordada por un señor y la bese ahí, o sea, pasivamente. Bueno, nada, sí. Con algunas amigas decimos, Disney nos arruinó la vida, pero bueno, por suerte estamos deconstruyéndolo de a poco. Gracias por esos aportes, porque, y sí, también en relación a lo que decía Melody de hablar con los varones en cuanto a la prevención de las ITS, ETS y los embarazos, me parece también súper importante. De hecho, ahora, a colación de esto, tengo un testimonio de una docente que me contaba que después de haber hablado en el aula sobre cuidado del cuerpo, respeto a la intimidad, una alumna le contó que su abuelo abusaba de ella. Le pedía que lo dejara tocarla a cambio de dinero, hasta que un día la violó. Ni siquiera tuvo que usar la fuerza física para hacerlo, porque ella ya estaba acostumbrada a acceder a eso, porque eso significaba tener plata. Su mamá trabajaba todo el día y nunca les alcanzaba la plata. La nena se lo contó a su profesora porque temía estar embarazada. O sea, recién ahí, cuando la docente habla de esto en el aula, la niña puede contar una situación que era rutina para ella,
y que recién cuando, es muy fuerte decirlo, pero recién cuando fue penetrada, ella pudo decir que temía estar embarazada, cuando la profe habló de esto en la escuela, ¿no? Si no, ese abuso iba a continuar, porque para ella era algo natural, era tener plata, bueno, nada, ahí alguien levantó la mano, no sé si... Sí, ahí estoy viendo, Noé. Noé, mi. ¿Qué tal? Te da- Buenos días a Buen todos, día. a todos, a todes. Sí, yo quería comentar dos cositas en relación al movimiento Con mis hijos no te metas. Yo soy de Chubut, del sur de la Argentina. En el interior el movimiento fue muy fuerte, de hecho se invitaba a, a las familias a denunciar a las personas que habláramos de la ESI en las escuelas. En el 2019, cuando se estaba tratando en el Congreso, ¿no? El proyecto por la legalización del aborto fue muy fuerte en el interior. De hecho, las diferentes religiones, como mencionó Sole, tienen mucha presencia en los barrios, por lo que era realmente una cacería. Y incluso me pasó en situaciones en las que profesores de orientación y tutoría pertenecientes a estos grupos les decían en las escuelas a los chicos, bueno, cualquier cosa que estén hablando, vienen y me cuentan, ¿no? Mm. Esta no garantía de derechos. Y lo que decías al final, esto de, bueno, poder reconocer un abuso, me pasó ayer, justamente terminé, me estoy encargando de unos talleres eh, en primeros años de secundaria y estábamos haciendo el cierre del taller, porque bueno, ya terminé el cuatrimestre, y una de las estudiantes se me acercó y me dice, ¿te puedo contar algo? Sí, le digo, contame. Y bueno, nada, me contó que a partir de lo que habíamos estado hablando, ella reconoce una práctica abusiva en un primo de ella, de la misma edad, y dice, yo lo reconozco porque estuvimos hablando y porque diste varios ejemplos y porque lo pudimos charlar. Y al principio me dice, bueno, no lo cuentes, porque obviamente me da vergüenza y demás. Y sobre el final del taller me dice, no, pone el ejemplo, dice, me gustaría que des el ejemplo, aunque no menciones mi nombre, porque a alguien más le puede estar pasando. Bueno, obviamente activar protocolo y demás, ¿no? Pero la importancia justamente de poder charlarlo, poder ponerlo en palabras en las aulas y cómo se hace para ellos facilitadores de poder reconocer estas prácticas abusivas. Y esto que vos decías, bueno, hasta que no hubo una penetración, ella no sintió que hubo un abuso. Bueno, que no llegue a ese punto, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer y hacerles reconocer e identificar a ellos y a ellas las prácticas abusivas? Así que bueno, nada, súper Gracias. conforme y súper completo lo que está diciendo. Sí, es verdad esto de que los grupos antiderechos se metieron muchos en las escuelas, fueron noticias, sí, son campañas muy violentas, ¿no? Muy antiderechos, claramente. Quería decir algo, vi ahí un comentario en el chat sobre las estadísticas del Ministerio Público Tutelar, sí, las tengo, también hablé con las representantes del Ministerio Público. Ahora voy a esa parte, ya voy llegando. Bueno, volviendo al tema de los relatos que surgen en las escuelas, hablando con una psicóloga que atiende solo, es especialista en infancias vulneradas, entonces todo el tiempo está atendiendo este tipo de casos que le derivan de las escuelas, de los ¿cómo se llaman? Servicios locales. Me decía que hay estadísticas que demuestran que a través de la ESI se detectan casos de abuso sexual en las infancias, debido a que se dan en el ámbito intrafamiliar, y que hay familias que saben y encubren, pero también hay otras que no pueden verlo, ¿no? Esto ya lo había mencionado antes, y esta situación de abuso sexual en las infancias se puede prevenir con la intervención del Estado a través de la educación sexual integral, donde se replica el conocimiento del cuidado del cuerpo, qué cosas se puede o no hacer, y escuchar más al niño sin caer en el prejuicio y sabiendo contener. Esto es lo que me parece importante, ¿no? No indagar en el niño o niña
tratar de sacarle información o buscar en sus... esto me parece súper importante porque muchas veces enseguida que niños, niñas cambian de conducta o manifiestan alguna anormalidad en sus conductas habituales, ¿no? Enseguida se viene la paranoia de algo le está pasando, algo le hicieron, dónde, quién. Y por ahí se los empieza a atosigar de preguntas, y eso puede ser muy contraproducente también, porque genera en el niño o niña una presión, más ocultamiento si es que le está pasando algo, o que empiece a tener miedo de contar si le pasa algo, ¿no? Porque sabemos que los abusadores lo que hacen es trabajar mucho con el secreto, con el miedo a que tu papá, tu mamá sepa, si es su propio papá, a que la mamá sepa, ¿no? Amenazas, castigos, extorsiones, premios, como este relato del abuelo que daba plata. Entonces, lo más importante es la escucha en estos casos, la escucha con contención, el tiempo, la espera, acudir a personal especializado, formar redes, ¿no? Esto es importantísimo, formar redes entre la escuela, la comunidad familiar, la comunidad del barrial en la que uno esté trabajando, para que sean temas que estén iluminados, ¿no? Que todo salga de la oscuridad, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con la sexualidad como tabú, con la sexualidad velada, y entonces eso daba lugar a que estos abusos y sigue dando, y estas prácticas tengan espacios. Si todo sale a la luz, si todo está hablado con las palabras que se corresponden decir, si hay espacios de escucha, si hay intercambio en las familias, también, ¿no?, desde la educación sexual integral, promover en los niños, niñas, adolescentes que hablen con sus familias, que pregunten, que charlen, que les pregunten a sus papás cómo fueron sus infancias, o que hacer trabajos, tareas, utilizar recursos que tengan que ver con las trayectorias familiares. A veces también son disparadores y pueden neutralizar al menos ciertas conductas que se vienen repitiendo por generaciones, ¿no? Perdón, pero ya casi, después, perdón, estamos casi en horario, ¿sí? Cuando puedas. Perfecto. Quiero por último, para cerrar, decir que hay ciertos mitos alrededor del abuso sexual de las infancias, que son, agarré 3 como para poder cortar rápido. Que uno es que los abusos sexuales ocurren contra niños, niñas y adolescentes de familias con menores recursos. Esto es un mito, no pasa solamente en familias con menores recursos, sucede, de hecho hay un libro muy interesante de una autora que ahora no recuerdo, que trabaja justamente sobre los abusos en clases medias y medias altas, que es en donde menos se dan a conocer, y que casualmente son niños, niñas y adolescentes que se escolarizan en instituciones que en general no están tan de acuerdo con que se dé educación sexual integral, con lo cual es aún más difícil que puedan salir a la luz. Y por otro lado está el deber ser familiar, ¿no? De que esto no se dice, esto no se habla, y que es una mancha para la familia y se oculta por mucho tiempo. Otro mito es que los agresores son personas aisladas socialmente, que tienen un perfil de personalidad específico o algún tipo de enfermedad mental o perversión. Bueno, esto es mito, puede ser cualquier persona, puede ser cualquier primo, hermano, profe o, no sé, vecino, porque abusa justamente de un niño, niña o adolescente porque tiene el poder sobre alguien que no tendría sobre un adulto, ¿no? Entonces es una persona normal que a simple vista a uno le parecería que no podría hacerlo. Y el otro mito es que los agresores sexuales siempre usan la fuerza física para someter sexualmente a los niños, niñas y adolescentes, y no es así. No siempre usan la fuerza física, vuelvo al ejemplo del dinero, suelen emplear tácticas de persuasión y manipulación, juegos, engaños, amenazas y distintas formas de coerción. Y cuarto, hay un mito sobre la ESI, que es que no habla sobre el amor, y es un mito, porque la ESI habla sobre el amor, habilita el debate sobre las expresiones contemporáneas del amor
y cuáles son las relaciones afectivas saludables y cuáles no son tan saludables y cómo poder salvar esas distancias. Por último, importantísimo, el peso del secreto. Y enseñar a niños y niñas que hay secretos que son agradables, como preparar una fiesta sorpresa, como, no sé, sorprender a una amiga en la casa, o comprar un regalo a papá, o lo que sea. Pero hay otros secretos que no están buenos, enseñar que hay distintos tipos de secretos que hacen bien, secretos que hacen mal. Y cuando hay un secreto que me incomoda, que nos incomoda, se lo tenemos que poder contar a alguien, lo tenemos que poder poner en algún lugar. Hay un cuentito muy lindo de que hizo, bueno, una amiga que es psicóloga y trabaja en Previ, que es una institución que se dedica a la prevención del abuso intrafamiliar, que habla de esto, ¿no? Es todo con dibujitos y habla del secreto, de cómo el bichito iba cargando con el secreto hasta que un día se lo pudo sacar de encima. Bueno, hablar del secreto es fundamental para los niños y niñas. Y lo último que quería mencionar, otra cosa muy importante, nunca decir que si a vos te pasa algo, yo lo mato. Si a vos te pasa algo, vamos a hacer tal cosa. Porque eso genera en los niños y niñas más temor, porque como el abusador suele ser parte de la familia, no va a querer que su papá le pegue a su tío si el tío es el abusador. Va a querer protegerlo, porque se le juegan sus afectos también en el medio, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar con mucho cuidado lo que se le dice a los niños y niñas y cómo se los interpela, teniendo en cuenta que ellos no tienen la noción de sexualidad que tenemos los adultos. O sea, la noción de sexualidad que tenemos nosotros no tiene nada que ver con la que tienen ellos. Entonces, si sexualizamos su mirada, también estamos siendo parte del problema más que de la solución. Así que, bueno, nada, un poco hice lo más rápido posible porque la verdad que es un tema que da para hablar un montón. Y es un tema que no se va a agotar por mucho tiempo, desgraciadamente. Bueno, Sole, te propongo públicamente en algún momento hacer algún tipo de encuentro conversatorio para trabajar sobre esto, porque en los formularios también aparecían consultas sobre la temática del abuso sexual contra las niñeces y Excelente. Es interminable, la verdad, y nos convoca y creo que por eso todas estamos como atentas escuchando. Yo tengo dos cositas. Una, primero, para preguntarte si tenemos o podemos tener acceso a tu trabajo de investigación de alguna manera, si están Sí. Si querés colgar No lo algún tipo de publiqué, link. no lo tengo publicado, pero te lo puedo enviar a vos y si podés reenviárselo al resto, no hay problema. Bien, o dejar tu correo como vos quieras, como para que se Sí. contacten con vos quienes lo necesiten. Yo también me voy a contactar porque me interesa mucho leerlo. Y por otro lado, aprovecho esta oportunidad para mostrarles este libro y recomendárselos también. Voy a hacer foco, pero se llama A la luz de mi sombra, testimonios sobre abuso sexual y supervivencia. Es de una autora, de Noelia Marrella, que la verdad está muy interesante. Ella también en uno de los capítulos habla de qué hubiese pasado, ¿no? Si hubiese tenido educación sexual integral a lo largo de su infancia. Y lo encuentran en Instagram también la página del libro. Yo ahora se los comparto por si lo quieren. Yo tuve el agrado de que ella me lo mande con dedicatoria y todo, así que bueno, se los súper recomiendo. Bien, pasamos a Cris. Muchas gracias, Sole. No, ustedes por el espacio, la escucha atenta y bueno, nada, seguiremos trabajando sobre esto. Gracias. Sí, me quedo escuchando. Bien, muchísimas gracias. Sumamente